Muy bien, nos encontramos con Daniel Bortolín, miembro de APE del área de pensamiento estratégico. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Buenos días, Gabo, ¿qué tal? Un Muy bien, por gusto suerte. la convocatoria, realmente. Muchísimas gracias. Y gracias a vos, gracias por tu tiempo. La idea de esta convocatoria es poder conversar un poquito de este último trabajo que has realizado para el área de pensamiento estratégico denominado el pago por el uso de la infraestructura vial y por el uso de las externalidades, ¿no es así? Sí, así es. Sí, sí. Bueno, Sí, de qué se trata? Contanos ya desde el mira. título Ujú. cómo has encarado esta idea de trabajo, este proyecto y específicamente en qué consta. Mira, parte de dos, primero del estado de situación de la red vial nacional. Tenés una red de 40.000 kilómetros que tiene un 40% en mal estado, que está incompleta, no está desarrollada en toda su capacidad y que tiene problemas de seguridad vial importantes. O sea, tiene índices de siniestralidad vial 3 o 4 veces mayores a los europeos, por ejemplo. Entonces hay una necesidad de financiamiento genuino, ¿no? Vos hablabas recién de la sustentabilidad. Hay tres sustentabilidades, ¿no? La financiera, la operativa y la ambiental. La operativa es, bueno, que haya fluidez, que no haya cuello de botella. La ambiental es que los impactos no se disparen. Y la financiera es importante, y ahora vamos a ver por qué, porque si no paga el que corresponde, esas dos, la operativa y la ambiental, empiezan a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, por un lado, esa necesidad, y por el otro lado, la idea casi obsesiva, quizás, de darle digamos, a lo que es la vialidad, eh, un, el carácter de un servicio público. Es fácil verlo en los ferrocarriles, ya que es fácil contar quién sube, de dónde va, dónde viene, es Claro, fácil cobrarle, pero porque el usuario del ferrocarril digamos, es un usuario, se sube al ferrocarril y no tiene otra cosa que sentarse. En cambio, en la vialidad nosotros somos parte operativa del sistema, ¿no? Entonces, con nuestro vehículo tenemos otra responsabilidad y no tenemos buenas señales de precio de cuánto estamos, eh, no de sí sabemos lo que pagamos, pero no sabemos lo que cuesta ese servicio. Así que esa claro. es un poquito la base y la motivación de este trabajo. Ahora, bueno, la verdad que da para una conversación súper profunda. Yo, ahora que vos lo mencionás, como usuario, ¿no?, de nuestro sistema vial, porque uno agarra el auto, sale, circula por las calles, circula por las autopistas, por las carreteras de la Argentina, y vos hay algo muy puntual. De hecho, invito a todos a que ingresen al área de pensamiento estratégico dentro de la página de Camarco para poder leer en profundidad el trabajo que vos acabás de desarrollar. Aquí hacemos un pantallazo, pero vos hablás algo que se refiere al pago por contaminar y el pago por el uso de la infraestructura. ¿A qué te referís con este pago? ¿Al usuario cuánto debería tener que sacar de su bolsillo para la utilización de la infraestructura o directamente a las empresas en general que son las que desarrollan los grandes emprendimientos viales? A ver, primero permitime hacer una pequeña analogía para entender cómo es esto, ¿no? Todos sabemos que la provisión de agua es un servicio. Uh -huh. Imagínate una persona que ese servicio no está medido y paga poco. Se va a pegar una ducha, suena el teléfono, deja la ducha corriendo, se pasa 20 minutos hablando por teléfono, se gastaron 40 litros de agua. Uh -huh. Ahí el beneficio marginal, o sea, el beneficio de esos 40 litros fue cero porque se derrocharon, efectivamente. El usuario no era consciente de lo que debemos pagar todos por esos 40 litros, pero todos pagamos. O sea, hay un costo privado, en este caso cero, porque el usuario no le da importancia a eso, paga poco, no paga en función de lo que consume, pero hay un costo social que es el que pagamos todos. Uh Cuando hay -huh. la diferencia entre uno y otro, implica una pérdida para la sociedad, ¿no? Ahí perdimos 40 litros de agua.
Bueno, algo similar ocurre con el transporte. Cuando no pagamos, y permitime esta introducción y te respondo la pregunta, cuando no Sí, pagamos sí, lo que cuesta la infraestructura, entonces va a pasar de que va a haber más vehículos de los que debería haber y eso va a haber esa pérdida que yo te decía y a su vez va a empezar a haber desinversión en otros claro. modos, ferroviario, en el transporte público y empieza a haber un círculo vicioso muy negativo porque al haber más demanda en la parte vial, baja la demanda en los ferrocarriles, baja la demanda en el transporte público, hay desinversión ahí, la desinversión produce menos demanda, porque menos calidad, y llegamos a un punto donde operativamente tenemos un problema. Imagínate una autopista, un tren, viajar en coche es barato, por lo tanto la autopista se llena, el tren empieza a andar mal, se desinvierte, y la foto final es una autopista congestionada y un tren que no funciona, nos bloqueamos. Claro, tal Ahí, cual. ahí es lo que yo te decía, que esa sustentabilidad económica financiera manda sobre después lo que va a ser la operativa. Ahora, con esta introducción, respondiendo a lo que vos decías, pagar por el uso de la infraestructura es pagar por lo que cuesta la infraestructura en inversión, en mantenimiento y en operación. Independientemente de quién lo haga, no es un tema de las empresas, es un tema del usuario. O sea, siempre terminamos pagando. En definitiva, que tenemos que pagar el que usa para que esas deficiencias o ineficiencias económicas que te decía y esa distorsión en el transporte no se produzca. Y en cuanto a las contaminaciones, perdón, los efectos externos, son efectos, digamos, no directos a la operación, pero porque no afecta al usuario directamente, pero afecta a todo el entorno. Lo que es contaminación, lo que es accidentes, contaminación ambiental, efecto climático invernadero, bueno, y también contaminación visual, diferentes impactos, ruidos, todos esos son externalidades que al circular, si no hay una señal de precios que nos diga, mirá, estás cometiendo este impacto, nosotros no vamos a reaccionar y va a producirse esta ineficiencia que hablaba. Claro. Ahora, escuchándote en esta respuesta, directamente me lleva a pensar y a preguntarte cómo se genera una sustentabilidad en el sistema, porque se satura o se colapsa el sistema vial, cae la inversión en un sistema de transporte como podría ser el ferroviario. ¿Cómo se empieza a equilibrar esta balanza? ¿Cómo empiezo a mudar gente a que utilicen mejor el otro sistema? Yo entiendo que debe ser un tema de inversión, sobre todo porque la saturación de otro sistema va a generar una degradación más pronta, ¿no? Bueno, es que lo que te decía antes es por los ferrocarriles en los principios del siglo XX cae por eso, cae por eso, porque hay un boom de la parte vial, Claro. se empieza a invertir en eso, después va a aparecer el peaje como manera de hacer medio imperfecta de que el usuario pague por lo que está circulando, pero en ese sentido la flexibilidad vial, el hecho de que se desarrollan grandes inversiones, no se prevé el mantenimiento y todo sale de arcas generales y no del usuario, hizo que cayera el ferrocarril. ¿Cómo se equilibra esa balanza? Bueno, una de las mejores maneras, que es lo que está encarando Europa en concreto, es haciendo que el usuario pague. Cuando el usuario pague, entendamos que siempre pagamos, pero el problema es quién paga. Si el usuario paga, tiene una señal de precios, la demanda se va a ajustar a la oferta, e incluso como hay más demanda en la parte vial, esa parte que paga en Europa no solamente se destina a inversiones en la parte vial estrictamente, sino inversiones en la parte ferroviaria o en otros modos, de manera de ir equilibrando Ahí está. eh, ese sistema. Esa es la idea. Mientras no hagamos eso, evidentemente, y el usuario no tenga señales de precios correctas, la balanza cada vez va a estar más desequilibrada. Creo que te voy a hacer la pregunta tal vez más difícil o más engorrosa, es ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra realidad? Te hablo en la República Argentina, en donde, bueno, uno trata de entender, porque siempre se cruza todo, obviamente se cruza también la política, la demanda y demás, pero para empezar a generar, no sé qué tan sustentables somos hoy, por eso lo pregunto,
no tengo los datos duros, pero ¿qué tan lejos estamos tal vez o qué tan cerca estamos? Es una buena pregunta, porque, a ver, ¿cómo funciona en Europa? Te cuento. Para ver cómo podemos acercarnos a la Argentina. En Europa, especialmente en Alemania, en los países centrales, Alemania, Bélgica, Austria, Suiza, tienen un problema importante, que es que pasan muchos camiones extranjeros y Ujú. deterioran las rutas y no pagan. Eso fue, entre otros, el motivo de que Alemania, que era famoso por sus autopistas gratis, Sí, empezó sí. a penalizar bueno, digamos, toda Europa con la directiva Euroviñeta empieza a ver este tema de que el usuario tiene que pagar. ¿Qué hacen concretamente en Alemania? En las 50.000 kilómetros de redes, que no son solamente autopistas, sino son todo tipo de ruta, a los camiones se les dota de una unidad, se llama, creo que es unidad de monitoreo o algo por el estilo, unidad Ujú. interior, que puede ser, digamos, seguida satelitalmente. Entonces, tecnológicamente, ahora podemos hacerlo, hace 30 años esto era inviable, y a cada camión, en función de su configuración, la carga y su estándar ambiental, si son Euro 6, Euro 5, Euro 4, el motor, etcétera, se le cobra por kilómetro recorrido. De esa manera lo encararon. ¿Qué te quiero decir? La tecnología puso su cuña y hace viable eso. En Argentina nos financiamos de dos maneras. El peaje, por un lado, que cubre no más del 5% de la inversión de vialidad, no mucho más de 100 millones de dólares, histórica. Ahora estamos invirtiendo en el último año no más de 700, 800 millones de dólares por año, Vialidad Nación, y lo que son los impuestos al combustible a través del sistema integrado de transporte, que es el fideicomiso, uno de los fideicomisos que integran el SIS es el SIS Vial, y el SIS Vial, estamos hablando aproximadamente 600, 700 millones de dólares, va a vialidad. Todo lo otro lo pagamos entre todos. El problema es que el peaje nació en su momento en los años 60, cuando Argentina era un boom, pero ya la ley de peaje empezaba a decir, che, ojo que hay problemas para mantener esa vialidad que creció tanto, y Claro, apareció como digamos, una posibilidad de que el usuario pague, pero por rutas nuevas o por infraestructuras nuevas. Por ejemplo, el túnel subfluvial se hizo de esa manera. En los 90 se tergiversó un poco esa idea de la ley del peaje, y por la ley de emergencia de ese momento y de reforma del Estado, cambia y se habilitan las cabinas de peaje en las rutas existentes. Surge la famosa frase, me están cobrando por cortar el pasto. claro. Eh, la idea era, entre comillas, buena, en el sentido de que ellos querían, quizás con una mirada liberal, que el usuario pague por todo. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que el problema es que pusieron cabinas en algunas rutas, en otras no, y empezaba la diferencia: ¿por qué me cobran acá? ¿Por qué no me cobran allá? ¿Qué pago? Y después, con el correr del tiempo, ese peaje, esa tarifa de peaje no cubría las inversiones, empezó a haber problemas económicos, como siempre en Argentina, y después, naturalmente, las tarifas de peaje solamente cubren un poquito de la operación y nada más. Y es un sistema que está inmovilizado porque nació así, medio complicado, un poco impuesto, y hoy en día vaya uno a poner una cabina de peaje en alguna otra ruta, no es viable. Y por otro Claro. lado, el impuesto a los combustibles, y bueno, uno, es verdad que a medida que circula consume combustible, pero el combustible también se gasta para industrias, para generar energía. El combustible también se gasta en zonas urbanas, que no tienen nada que ver con la vialidad interurbana, Exacto. y, y uno consume combustible lo mismo en una autopista que en un camino menor, por lo tanto tampoco está relacionado con la vialidad, con la jerarquía de la vialidad. Por lo tanto, son dos fuentes de financiamientos pobres e imperfectas. Para peor, ahora con los autos eléctricos que no consumen combustible,
esa parte de financiamiento va a empezar a bajar y sin embargo van a usar la infraestructura e incluso gente de mayor capacidad rentística, con mayor capacidad de Claro. renta. Eso es lo que nos dice, creo, y en Europa aparece esa necesidad y me parece que va de suyo, hay que empezar a replantear el sistema y si tenemos tecnología, veamos de que pague el usuario. De manera de que no sumarle un costo más a transporte, sino que con el tiempo, la idea que se plantea en el trabajo es ir migrando del impuesto a la combustible, por lo menos la parte que va vial, a esta manera, donde además es más universal, uno puede cobrar a todos, en toda una red, pasaría a ser una tasa, ¿sí? Una tasa vial, en toda una red, no un peaje explícito atado a un proyecto concreto donde la demanda es importante, entonces me cobran peaje en las PPP en la ruta 3, pero no me cobran peaje en la ruta 38 entre Catamarca y La Rioja, donde son probablemente similares rutas. Ahí empieza a haber una distorsión, necesitamos una manera de abarcar toda una red, como ocurre en Europa, cobrando proporcionalmente al uso. ¿Y cuál es el uso en una red interurbana? El recorrido. Entonces, si podemos de alguna manera cuantificar el recorrido de un vehículo, podemos cobrarle estrictamente por ese recorrido, podemos hacer política, podemos subvencionar regiones, zonas, y es aplicado a toda una red, por lo tanto, la base, digamos, de imposición de esta tasa se amplía, por lo tanto, el costo podría incluso bajar un poco. Esa es un poquito la idea, para que te des una idea. En Argentina, un camión para hacer 100 kilómetros de impuesto a los combustibles está pagando unos $6 hoy, para hacer esos 100 kilómetros. En Alemania, con esta imposición está en 15 euros, o sea, es un poco más. Deberíamos empezar a acercar esa brecha de manera de, por lo menos, el presupuesto de vialidad o algo menos, que salga de esta manera, de este sistema. Claro, bueno, creo que el gran dilema, ¿no? Pensándolo, porque claramente hace falta más inversión, es cómo pegar ese salto de los $6 que serían un poquito menos de 5 euros o casi 5 euros a los 15 euros, es decir, habría que triplicar el gasto Bueno, impositivo. eso es Alemania. Nosotros podríamos, de hecho, en el trabajo hay algún ensayo general y podemos llegar a decir que con $10 cada 100 kilómetros aproximadamente, o Estaría sea, cubierto. un poquito más, estaríamos recaudando unos 1.000, solamente a los camiones. Ojo, esto debería ocurrir también para los vehículos livianos. Estaríamos recaudando del orden de los 1.300, 1.400 millones de dólares. O sea, no es un gran salto, y además el transportista después lo va a ver reflejado en el servicio y Claro. en la infraestructura. Por lo tanto, sus costos operativos también van a empezar a bajar. O sea, hay que tratar de generar un círculo virtuoso, obviamente no solamente de lo técnico, sino de lo político y lo institucional. Y si al principio, para cerrar esa brecha, habrá que trabajar de alguna otra manera, bueno, se deberá hacer. El tema es cuál es el objetivo y pensar que cómo estamos, las fuentes de financiamiento que estamos manejando cada vez van a estar más pobres. Por lo tanto, no es un tema de qué brecha que cubrir hoy, sino que mañana la brecha probablemente va a ser mayor aún. Entonces, por lo menos, entrar a pensarlo ahora, ¿no? Ojo, está la pregunta de que en Europa pasa eso y no en otros países. No es tan sencillo. Argentina es muy grande, Europa son países más pequeños, Claro. están surcados por mucho vehículo internacional que daña las rutas y que no paga. Eso es central en una de las motivaciones que tienen. Nosotros también tenemos vehículos brasileños, paraguayos, uruguayos que atraviesan, que van a Chile, chilenos, y que no pagan. Eso sería una manera, dicho sea de paso, de sumarlos a ellos, a que Totalmente. porque tampoco cargan probablemente en Argentina. Hay vehículos chilenos que usan la red argentina para ir al sur y ni siquiera cargan en gasoil en Argentina. Por lo tanto, es costo puro.
Bueno, todos esos condimentos, la idea del trabajo es disparar una necesidad o una visión diferente. No es sencillo. En Europa, en Alemania, digamos, poner en funcionamiento este sistema, que la empresa Toll lo gerencia, supuso 700 millones de euros. No es algo menor, pero por lo menos para empezar a pensarlo, ahora con la pandemia, ahora con que la parte ambiental empieza a tomar, digamos, mucha importancia, con los autos eléctricos que se vienen disruptivamente significa que hoy tenemos un parque automotor, no sé, de 2 millones o 3 millones en el mundo, y en 3, 4 años, 5 años, eso va a ser mucho mayor. Tal Empezar a cual. preverlo ahora para no encontrarnos después siguiendo metiendo parches y teniendo, como te decía al principio, una red que se está cayendo. Daniel, la verdad es un gran trabajo el que realizás. Invito a todos a que ingresen al área de pensamiento estratégico en el ámbito de Camarco para poder leer en profundidad, porque bueno, acá estamos haciendo un pequeño resumen, pero bueno, hay una gran cantidad de páginas que terminan evidenciando todo lo que nos estás manifestando, así que están súper invitados a poder prepararse un poco más con esta temática. Te agradezco tu tiempo. Y espero que en Al cualquier otro contrario. momento podamos charlar y continuar y ver más soluciones que siempre se plantean dentro del área de pensamiento estratégico. Así que muchísimas gracias.